Besitos para todas y para todos. Besitos y abrazos para todas y para todos. Vamos a hacer un pequeño repaso por un estudio que tuvimos el otro día, el cual, pues, para que se nos quede grabado y para las personas que no les llega en los estudios de la mañana, para que aquí se enteren un poquito, aunque no lo podemos estudiar todo porque aquí no son sino 20 minutos, pero vamos a resumirlo así rapidito para que quede un poquito clarito y lo podamos entender entre todos. Recordamos que nosotros estudiamos el libro de Éxodo 33. ¿Por qué vamos a poner este tema aquí? Para que estas personas que no tuvieron el privilegio de recibirlo en el estudio de la mañana, pues entonces empiecen a mirar la forma de cómo les han enseñado la palabra, de que no sé, de que es pecado. Lo dicen así que es pecado, ¿verdad? Les han enseñado que es pecado ponerse un pendiente, ponerse un anillo, ponerse un collar, un brazalete. Todas estas cosas les enseñan a estas personas que es pecado que se los pongan, que la palabra lo prohíbe. Y nosotros ya vimos que no es así. Las personas que dan estas enseñanzas están poniendo unas leyes que ni siquiera la encontramos en la palabra. Entonces, vamos rapidito al libro, a Éxodo 33. Como no tenemos tiempo de leerlo todo y ni de estudiarlo completo, porque ese día teníamos las citas de Éxodo, del tema que íbamos tocando, teníamos citas desde Génesis 12, teníamos las citas, ¿verdad? Ahorita pues no tenemos el tiempo. Pero sí vamos a leer como lo más importante para que estas personas que les han obligado entonces se den cuenta de que les hace falta a ellos mismos no vivir de los sobraditos, no vivir de lo que cuelgan por ahí, ni de lo que les enseñan, sino que ellos tienen que buscar y empezar a mirar la verdad desde la luz de la palabra. Entonces dice en Éxodo 33, 3, dice la palabra: a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en medio, en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto, ninguno se puso sus atavios. Bueno, aquí vemos lo primero que nosotros vamos a entender es que cuando el Señor les dice que no subirá con ellos, esta expresión que él les da no es por rechazo, sino por gracia, ya que la santidad del Señor no puede andar con el pecado, ¿verdad? Entonces, como el pueblo había desobedecido y en el pueblo había tanto pecado, pues el que dijo, me voy con ellos, no se puede mezclar la santidad con el pecado, entonces no vaya a ser que los mate en el camino. Ahí miramos el amor y la misericordia del Todopoderoso para con nosotros y para con el pueblo. Miramos también que el pueblo había desobedecido. ¿Qué fue lo tan horrible que el pueblo hizo? Recordemos, él le recuerda al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Creo que vamos a ver si encontramos por aquí donde dice que que él sacó el pueblo de Egipto con una promesa de que no les faltaría, no les faltaría nada, que él los sustentaría, ¿verdad? Y dice, habían hecho una promesa que por eso él les mostró los milagros que habían hecho en Egipto, que el Señor hizo por medio de Moisés y de Aarón, para que este pueblo creyera
que el que les iba a sacar de Egipto era el Todopoderoso. La cantidad de plaga que les llegó a los egipcios para que ellos entendieran que Dios no era sino uno y que a ese era que ellos iban a obedecer. Pero ¿qué pasó? Cuando llegaron al desierto y Moisés sube a tener la intimidad con el Señor que le llama para las tablas de los mandamientos y todo esto, ellos piden a Moisés, a Aarón que les haga un Dios para ellos adorar. Entonces, claro, Aarón les hace el becerro. Y ellos empiezan a adorar. Y el Señor les dice, yo les demostré mi poder. Sobre alas de águila los saqué de Egipto y los llevé al desierto. Pero ustedes me fallaron. Entonces ya no iré con ustedes. No es que los estaba castigando. No es que, no. Nada de todo de las imaginaciones que tú quieras creer que era que el Señor ya no quería bregar más con el pueblo, no. Él le dice, les daré un ángel para que los guíe, pero yo no iré. ¿Por qué? Porque la santidad no se mezcla con el pecado. Por eso nosotros tenemos que tener muy claro cómo es nuestra relación con Él y tenemos que tener muy claro cómo es la intimidad que tenemos con Él. Nosotros no podemos tener una intimidad con el Padre y luego levantarnos de ahí a seguir nosotros en nuestras propias concupiscencias, porque ahí es donde el Señor deja de hablar. Recordemos que hubo un tiempo en que el Señor se quedó sin hablar 400 y pico de años por la maldad. Y entonces si nosotros lo arreglamos a nuestra vida espiritual, eso nos da a entender cuántas veces nosotros buscamos esa presencia, pero no la hallamos, dependiendo de cómo nosotros tenemos nuestra vida espiritual. Entonces dice la palabra en el número 5, en el 32:5, escuchen muy bien, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos, o sea, ellos no hicieron esto porque bueno, nos nació. Yo voy a hacer esto porque me nació, porque quiero. No, ya el Señor le había dicho, dice, y el Señor, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora, él mismo les dice, miren ustedes los que ahorita no se ponen un pendiente, no se ponen un anillo, no se ponen nada, porque eso es pecado, porque a usted le enseñaron que eso era pecado. Y así mismo es con las ropas. Están tan pendientes de cómo se viste, de cómo se peina, de que si tiene el pelo tinturado, de que si tiene las uñas maquilladas. De todo esto están pendientes. Si nosotros tenemos que estar pendientes es cómo es la relación con nuestro Padre. Vivimos pensando en qué puede decir el otro. Vivimos un evangelio pensando en agradar al hombre. Porque siempre estamos pensando, ¿qué dirá ese de mí? ¿Qué tal que me vea de tal manera? ¿Qué tal que me vea entrar a ese bar? ¿Qué tal que me vea? O sea, no le estamos agradando al Padre, le estamos agradando al hombre. Y por agradarle al hombre, por eso es que cometemos este mundo de errores. Y entonces vivimos un evangelio con una ley, como cuando el Señor habla con los fariseos y les decía hipócritas. Así más o menos se está viviendo la palabra de Dios en este tiempo. Una ley que el hombre puso. Y entonces dice, y dijo, porque Jehová dijo a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavios, para que yo sepa lo que te ha
de hacer lo que te he de hacer, ¿verdad? Qué pena. Entonces, vemos ahora cómo reacciona el pueblo al oír que el Señor no irá con ellos. Y oyendo el pueblo oyendo el pueblo esta mala noticia, ¿esto dónde está? En Éxodo 33:4. Oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavios. Acabamos de leer ese, porque Dios dio la instrucción referente a los atavios. En la Biblia los atavios se realizan con los adornos que usaban las novias en el día de su boda. ¿Dónde lo encuentran? Jeremías 3:32. Léanlo. Dice, se olvida una virgen de sus adornos, o una novia de sus atavios, pues mi pueblo me ha olvidado por innumerables días. Está en Jeremías 2:32. Aquí nos enseña que cuando el Señor le dice al pueblo que se despojen de los anillos, de los atavios, era porque ahí rompían la relación que ellos tenían de esposo a esposa o de novio a novia. Entiendan esa parte. Dice, como comentamos en el capítulo 19, el pacto entre Israel y Dios se compara figuradamente a un compromiso matrimonial. Cuando tú ves, ¿en dónde lo encuentras? En Éxodo, todo está en la palabra. Lo encuentras en Éxodo 24. Cuando dice, por 40 días después le fallaron a Dios adorando al becerro de oro. Después de que habían hecho este pacto con el pueblo, ellos le fallaron. Si lo relacionamos vamos a relacionarlo con un matrimonio. Cuando se separan, lo primero que hace es quitarse el anillo. Es más, hay una canción por ahí que dice, me voy de la casa y vendo el anillo. Yo no sé si lo habrán escuchado. Ya le ponemos punto final a este matrimonio. Más o menos así fue que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Les hace quitar los atavios porque ya Él rompe relaciones con ellos. Pero su misericordia es tan grande que Moisés empieza a decirle, si tú no vas conmigo, porque el Señor le va a dar otro pueblo a Moisés. Pero Moisés empieza a clamar por el pueblo y empieza a decir, si tú no vas con nosotros, preferimos morir aquí. Entonces, Dios vuelve a retomar el voto con el pueblo de Israel. Entonces te voy a decir una cosa. Las personas que dan esta enseñanza mal de la palabra, yo pienso, qué pena. Yo lo pienso yo. Qué pena que hasta el sol de hoy todavía tú estés peleada con el Señor. No tienes derecho a ponerte linda para tu esposo o tu novio. Recordemos una cosa que simbólicamente el Eterno, el Padre de la creación, es el esposo del pueblo de Israel. Y tú y yo somos la novia del Hijo del Hombre. Y la novia está esperando al novio con un anillo de compromiso. Tenemos los atavios. Léelo en Jeremías, ya te di la cita. Ahí te vas a enterar de que no sé en dónde te dijeron a ti,
yo no he podido encontrar dónde es pecado o no he leído o me falta mucho por estudiar que es pecado que te pongas estos atavios. Yo lo estoy viendo en el pueblo de Israel, un pueblo que salió de la mano del poderoso. Ahora, encontramos nosotros, me van a decir, dice, por el pecado, por ese pecado que cometieron ellos, dice la palabra en Éxodo 33, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reuniones. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reuniones que está afuera del campamento. ¿Por qué? Porque era la presencia de Dios la que no se iba a mezclar con el pecado. Pero cuando Él viene y renueva los votos con el pueblo de Israel, entonces ellos se vuelven a poner sus atavios. Ahora, me vas a decir a mí, es que en las cartas del apóstol Pablo dice que no se deben de vestir, ponerse en peinados, digámoslos así, coquetos y todas esas cosas. Pero yo te voy a decir una cosa. Así como aquí lo miramos en la palabra, ¿por qué ellos se tuvieron que quitar eso y se echaron silicio? Mírate, te voy a decir una cosa. Ellos se quitaron los atavios y se echaron y se despojaron de sus ropas, de sus vestidos de novia o de esposa. Se echaron silicio en silicio que viene a ser ceniza o tierra o arena o polvo, lo que tú quieras. Se los echaron en una actitud de humillación delante de Dios. Ellos se humillaron delante de Dios. Ahora nosotros no tenemos necesidad ni de rasgarnos los vestidos, perdón, que ellos se rasgaron los vestidos, ni de rasgarnos los vestidos, ni de echarnos silicio en la cabeza, sino reconocer nuestro pecado y rasgar nuestro corazón delante del Rey. Humillarnos delante de Él. Por mucho que dejes de ponerte tus anillitos, tus pendientes y todas tus cositas, si tu mente no ha sido renovada, de nada va a servir que te sigas poniendo, que te sigas guardando de ponerte todas estas cositas de las que te despojó el hombre, porque aquí no fue Dios el que te despojó, sino que tú te despojaste y hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo te vas a encontrar? ¿O qué clase de novio estás esperando si no tienes derecho a tener el anillo de la novia? Si no tienes derecho a ponerte los atavios que el mismo Señor nos dio. Fíjese que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ellos allá no tenían nada, porque ellos allá eran esclavos, ellos no tenían pendientes, ellos no tenían nada, ni siquiera tenían que comer. Pero cuando el Señor les saca de allá, les dice, antes de salir, vayan y preséntense, que el pueblo de Egipto les entreguen todo lo que a ustedes les pertenece. Ellos salieron con todas las joyas, con todo lo que era de plata, de oro. Estúdienlo y ahí se van a enterar. Entonces, ¿para qué les pedía el Señor si no se podían, si ellos no podían disfrutar todos estos brazaletes, todos estos collares, todo esto, todos estos arreglos personales? ¿Para qué el Señor les dijo que se los entregaran, que fueran y se presentaran delante de los egipcios para que ellos les entregaran todo lo que a ellos les pertenecía? ¿Nunca te lo has preguntado? Así es. Y lo que me dicen es que en las cartas del apóstol Pablo, ese también lo vamos a estudiar y vamos a ver el motivo, el por qué el apóstol Pablo les dijo eso. O sea, es que cada
Cada palabra que encontramos nosotros en las Escrituras tiene un motivo y tiene una razón. Y nosotros tenemos que acoger esa palabra y apropiarla en nuestro corazón. Es aquí en el alma, es aquí en el alma la que necesita ser obediente, escuchar la verdadera palabra y obedecer. No es el cuerpo. El cuerpo se va a quedar aquí. Estamos cuidando tanto el cuerpo que de nada nos va a servir cuidar este cuerpo que va a volver a ser polvo. Y estamos descuidando el alma. El alma está descuidada y es el alma la que el Señor está esperando. O la que el Señor está esperando, a la que el Señor le dio salvación. Y nosotros estamos preocupados por este cuerpo. Y entonces a este cuerpo no le ponemos nada, no nos arreglamos, porque es que ¿para qué? El Señor nos ama así. Claro, Él nos ama así. Pero nos arreglamos para el hombre, para presentarnos delante del hombre en medio de la maldad y el pecado. Pero ahora no tenemos ese privilegio de arreglarnos y ponernos guapos para presentarnos delante del dador de la vida. Llegamos de cualquier manera a su presencia. Pero es que Él nos ama así. Qué ilusos somos, ¿verdad? De todas maneras, les dejo la palabra, estudienla con todas las citas que Él las da, para que ahí encuentren todo lo que Él tiene para nosotros. Que el Señor les bendiga y les amo un montón. Besitos.